Ciertamente la justicia dominicana tiene un gran reto, en este caso Yexet, porque ahora mismo la justicia está pasando por un proceso grande de descrédito, la justicia dominicana. Se han presentado muchos casos de gran envergadura, casos políticos, que a pesar de lo mediático que han sido, por las figuras que han estado relacionadas con este tipo de casos y que han pasado algunos días en la cárcel producto de medidas de coerción consistente en privación de su libertad, pero no se ha dado al traste con una condena definitiva. Se han hecho algunos acuerdos a través de la justicia, como dicen, la delación de justicia, los acuerdos que tienen que ver con los criterios de oportunidad, y esto ha dado con la libertad de muchos de esos imputados. Y como el pueblo no entiende bien de lo que es el procedimiento penal, el pueblo solamente entiende cuando la persona está preso o lo sueldan. Eso genera cierto impacto a la sociedad dominicana, que entiendo que la sociedad dominicana debe de conocer más de los procesos judiciales. Y esa es una de las funciones de este canal principalmente. Entonces, ¿qué sucede? En el día de hoy había audiencia del caso, el caso Yexet. Ese caso es una prueba de fuego para la justicia dominicana a propósito de lo que estamos hablando, de una gran cantidad de casos de envergadura que envuelven figuras, tanto políticas, empresariales y diferentes hierbas aromáticas, pero no hay sentencias. Este caso del Yexet, en el día de hoy lo vamos a analizar desde dos perspectivas, desde dos ángulos, desde dos maneras de ver las cosas. Número uno, lo vamos a analizar pasando una raya por el medio. ¿Cómo lo vería una parte? La parte acusadora. ¿Y cómo lo vería la otra parte? La parte de la defensa. Vamos a ver, vamos a la parte acusadora. La parte acusadora solamente puede ver que hubieron más de 230 y tantas víctimas, ciento y tantos heridos. Pueden ver que hubieron niños huérfanos, pudieron ver o pueden ver que hay un empresario que fue culpable, y de hecho en el día de hoy en esa audiencia se le vociferó tanto a Antonio Espaillat como a su hermana asesinos. Asesinos. Eso es lo que ve la parte acusadora. Pero vamos a cruzar a la parte de la defensa. La parte de la defensa, ¿qué puede ver? Puede ver a un empresario que culpa de esto, no quisiera haber tenido, porque él siempre hacía acto de presencia en su negocio, y si él hubiera estado ahí, hubiera sido una cifra más de los muertos o de los heridos. De hecho, su hermana salió herida de ahí, no salió ilesa, y pudo haber muerto también. ¿Qué ve la parte acusadora? Ve una negligencia y una indignación, porque el tipo penal que se baraja en este caso es de homicidio involuntario, que lleva una condena máxima de 2 años. Y eso indigna, porque en donde hubieron más de 200 fallecidos, hablar solamente de 2 años es una humillación para los familiares de las víctimas. Pero esto es lo que establece la ley, dice la defensa. La defensa dice, eso es una prerrogativa de la ley, algo que ya está preestablecido, previo al hecho. No podemos entonces querer inventar con algo que ya está establecido. Si usted y yo hacemos un trato y el trato lo hacemos por escrito, entonces cuando pase el tiempo, tú no me puedes salir con cosas que no están en el contrato.
porque el contrato rige para el porvenir. Precisamente ese es el objeto del contrato, regir para el porvenir. Ese es su objetivo y eso es el objetivo de la ley. Antes del hecho ya hay un escrito preexistente que dice, por ejemplo, el artículo 295 del Código Penal Viejo establecía de la siguiente forma: el que por voluntad propia mata a una persona se hace reo de homicidio. Ese artículo 295 no dice no matarás, como establecen los 10 mandamientos de la ley de Dios. No, a ti no te dicen que no mates. A ti te dicen el que mate a una persona automáticamente se hace reo de homicidio. Y establece una condición: voluntad. El que por voluntad propia lo haga. Fue la voluntad de Antonio Espaillat matar a esas personas. Existió en el cerebro de Antonio Espaillat en algún momento las figuras del animus necandi, como establece el derecho romano en latín. Animus necandi, o sea, el ánimo de matar a estas personas. Escuchamos en una ocasión, porque siempre se dan voces especulativas, el vox populis, decir que él provocó este accidente con la finalidad de cobrar el seguro. No, eso se descarta de tajo, porque ningún seguro en República Dominicana, ninguno, me atrevo a decirlo, tendría una póliza que cubriera los daños que generó este seguro, este acontecimiento catastrófico. El Jet Set era quizás uno de los trofeos que exhibía Antonio Espaillat, porque siempre estaba en las fiestas del Jet Set. Y a propósito entonces de eso, en la audiencia de hoy, según establece la nota de prensa, se sacó al Jet Set como entidad comercial del caso. Oh, sorpresa. ¿Cómo así? Sí, los jueces decidieron sacar a la razón social, o sea, el nombre, Jet Set, de este caso. Y eso llamó a la indignación de las víctimas porque, como desde un principio lo decimos, estamos dividiendo una parte y otra. Siempre en estos conflictos hay dos partes, que es la parte agraviada, que en este caso son los que acusan, que muchas personas, ahora que hablamos de acusación, se ha salido del ámbito penal para solamente irse a lo que son las indemnizaciones, o sea, a la parte civil. Y entonces, ¿qué sucede? Esa parte civil, en muchas ocasiones, según tenemos entendido, ha sido indemnizada por cantidades muy ínfimas, por debajo de lo que quizás, si vamos en términos legales, reales, debió pagársele a cada una de esas víctimas. Pero ¿qué sucede? Eso es problema de Antonio Espaillat. Eso es problema de sus abogados. Eso es problema de las personas que lo están asesorando. No, eso es problema de la persona que hace presión porque es víctima en el proceso y recibe el dinero. Si usted recibió el dinero por concepto de indemnización, ya usted se desinteresó. Ya usted está desinteresado judicialmente hablando. O sea que también escuché personas cargarle el dado a los acusados porque están indemnizando muchas personas. Si ellos han comenzado un trabajo de indemnización y las personas están aceptando el dinero, es problema de las personas, es problema de ellos. Porque en ningún momento debieron aceptar ese dinero. Debieron llevar el caso hasta las últimas. Pero dice un refrán que el corazón de la uyama
solo lo sabe el cuchillo. O sea, la necesidad económica que tengan esas personas, solamente ellos saben el por qué están aceptando esa cantidad de dinero. En principio, el caso no tenía, creo que ni siquiera 15 días. Y ya la hija del mismo Ruby Pérez había aceptado alrededor, creo que fue de $1,000,000, tanto para su esposo como para ella. Y si ustedes lo analizan, eso es una indemnización, aunque se lo hayan disfrazado. Pero el que tiene su dinero, el único Dios que tiene es su dinero. Y si él puede hacer tantos malabares, trucos y artimañas para poder ir desinteresando personas, obviamente que lo va a hacer. Que si tiene dinero o no tiene dinero, bueno, hoy salió a relucir que no hace ni siquiera 3 meses que compraron una compañía, un monto millonario en dólares. Entonces eso refleja claramente de que hay dinero. Entonces, en el día de hoy, después que se conoció esa audiencia, hubieron protestas a las afueras del Palacio de Justicia. Tanto Antonio como su hermana debieron ser escoltados, porque ya al final, cuando se estaban retirando del Palacio de Justicia, después que se aplazó la audiencia, entonces hubieron personas que le vociferaban y se estaban acercando a ellos. ¿Con qué intención? Bueno, hubo un señor que dijo, aquí solamente yo quiero hablar, no voy a agredir a nadie. Y le decía que su hija había perdido la víctima, había sido una víctima del caso, producto de esto y de aquello. Miren, yo les voy a decir algo. La importancia que tienen estos medios de comunicación, estos micrófonos, y ahora con la gran proliferación de medios de comunicación digital, hay una gran cantidad de opiniones. Y esas opiniones suelen trabajar el pensamiento del ciudadano y le cambian la percepción. Porque si analizamos, por eso puse las dos partes, si analizamos desde el punto de vista de la defensa, señores, la percepción del pueblo dominicano cambió inmediatamente. Comenzaron las publicaciones de el gran sobrepeso que había en el techo del YESEP. Y eso ahorita lo decía uno de los comunicadores de precisamente de RCC Media. No vamos a hacer eco de esa información, pero al César lo del César. Esa puntualización es correcta. Después que comenzaron a dar las noticias que tenían que haberse dado, porque todo tenía que salir a la luz. Todo tenía que salir a la luz. Y esa era una de las situaciones. Inmediatamente salió esa información. Comenzaron a correr entonces las teorías de que ellos, por negligencia, eran culpables de lo que había pasado. Y a eso entonces se le sumó el sentimiento de algunos empleados que hablaron en contra de ellos. Hay muchos empleados que inclusive nosotros los conocemos que no han dicho ni siquiera esta boca es mía. Ni siquiera esta boca es mía. Obviamente le deben una lealtad, otros se le da un dinero porque así se manejan las conciencias, pero las conciencias débiles, y venden su silencio. Vamos a ver el desenlace que toma este caso, porque la justicia dominicana está ávida de fallos a favor del pueblo. A favor del pueblo. Si son culpables, obviamente, se tienen que condenar. Que la condena en términos penales es muy irrisoria, ciertamente, pero esa es la que establece el código. Y aunque entró en vigencia un código nuevo, ellos entonces tienen la preferencia de la retroactividad de la ley, que es que nadie puede ser juzgado con una ley nueva a no ser que lo beneficie, como dice la ley. Si beneficia al reo, entonces se puede tomar en cuenta la ley nueva. Ahora, si lo perjudica, seguimos con la ley vieja. Esa es la situación y esa es la ley. Es duro,
pero es la ley. Ahora bien, el Código Civil ya establece otro tipo de indemnizaciones basado en la culpa. La culpa es una figura que tiene que ver con la indemnización, con lo que llamamos daños y perjuicios. Entonces esos daños que fueron ocasionados, esos perjuicios que fueron ocasionados, producto de la negligencia. ¿Cuál fue la negligencia? Bueno, la negligencia tiene que ser probada, porque todo lo que se alegue en justicia tiene que ser probado. ¿Y de qué manera? Bueno, un peritaje que se establece, también los testimonios de los que vivían, de los que trabajaban ahí, sea a favor o en contra, porque hay pruebas a descargo, pero también hay pruebas a cargo. Entonces, todo esto los abogados lo irán manejando y que gane el mejor. Ciertamente hay una verdad que es la verdad material, que es la que realmente pasó, y hay una verdad jurídica, que es lo que usted pueda probar. Si al final del caso usted no pudo probar los hechos que independientemente pasaron, lamentablemente los jueces fallarán en base a lo que las partes puedan probar. Y eso es algo que los que son víctimas, en este caso del Jet Set, tienen que entender. Sigan forzando, sigan protestando, que el pueblo en algún momento tiene que ser escuchado. Como decía la frase, algún día ahorcan blanco. Mi gente, muchísimas gracias por el favor de su atención. Estamos en la plataforma de Media Group LPM, una plataforma totalmente completa, dirigida al dominicano aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, porque salimos a través de la magia del Internet. Esto es Estado de Derecho TV.